Es la hora 17, 2 minutos. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes se han conectado a través de las distintas redes y plataformas de la Universidad Austral a este seminario virtual de la red G9. Estamos próximos a cumplir en octubre, 20 días más aproximadamente, casi un año desde que Chile radicalmente comenzó a dialogar y a plantear problemáticas que por la vía institucional hasta ese momento no se habían planteado. Por lo tanto, la dinámica de la opinión pública y el rol de las instituciones generadoras de opinión ha cambiado. Y la red de universidades públicas no estatales, G9, durante este proceso ha cumplido un rol importante, y en el mes de mayo, a raíz de la pandemia, inició un ciclo de seminarios virtuales con el propósito de abordar ciertas temáticas de interés nacional y regional que se entrecruzaban. La pandemia se entrecruzó en Chile con el proceso constituyente. Por tanto, las universidades integrantes del G9 han comenzado a hablar del impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile, los desafíos de la educación post-pandemia, la recuperación de la economía sostenible, y hoy la Universidad Austral va a abordar el proceso constituyente con la pregunta central: ¿qué sociedad queremos construir? Antes de ofrecerle la palabra al dueño de casa, al anfitrión, al doctor Óscar Galindo, rector de nuestra universidad, quiero saludar a los rectores de las universidades que integran esta red y que se encuentran conectados a esta transmisión. Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule y además presidente de la red G9. Bueno, al rector Óscar Galindo, Universidad Austral de Chile, a Jorge Tavilo Álvarez, rector de la Universidad Católica del Norte, Ignacio Sánchez Díaz, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Claudio Lortegui Rifo, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Darcy Fuensalida, de la Universidad Técnico Federico Santa María, Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, Christian Smith Bácaro, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y el rector Aliro Borges Ramírez de la Universidad Católica de Temuco. Hoy día nos acompañan 4 expositores académicos y académicas de la red G9. Luego las voy a presentar más en profundidad. Solo ahora las voy a saludar y mencionar. La doctora Jane Simón de la Universidad de Concepción, la doctora Paulina Astroza de la Universidad de Concepción, el doctor Rodolfo Disi de la Universidad
Católica de Temuco, y el doctor Felipe Paredes, académico de la Universidad Austral de Chile. Rector, muchas gracias por acompañarnos en este seminario que hemos denominado ¿Qué sociedad queremos construir a raíz de toda la discusión que se ha dado en el proceso constituyente? Muchas gracias por acompañarnos y le ofrecemos la palabra para su saludo inicial. Muy buenas tardes, Egon. Quiero saludar muy afectuosamente a todos los rectores, ¿verdad?, que están conectados en este momento de la red G9, como parte de este quinto seminario virtual. Y por supuesto a nuestros y nuestras expositoras por este trabajo que se va a hacer hoy día y que forma parte, ¿verdad?, de un esfuerzo de la red G9 por contribuir a analizar problemáticas de interés nacional. En estos 5 seminarios virtuales que hemos desarrollado, uno cada mes en el último tiempo, además de muchísimas otras actividades que nuestra red ha impulsado, hemos tratado de abordar problemáticas que tienen que ver con el presente que estamos viviendo. Por eso la pandemia, la situación de la educación en tiempos de pandemia ha sido un tema relevante, o materias asociadas a la educación superior, vale decir cuál es el rol de las universidades en estos tiempos. El rol de las tecnologías han sido materias, ¿verdad?, que hemos ido discutiendo, pero también queremos hablar de temas de futuro, y dentro de ellos, fundamental, hablar del tema de futuro respecto de qué sociedad queremos construir, cómo queremos relacionarnos, ¿verdad?, los chilenos y chilenas en el futuro. Y para ello el debate constituyente es fundamental. Creemos que las universidades cumplen un rol muy importante en el ámbito del debate público, generar condiciones, ¿verdad?, para un debate académico informado en tiempos en que la desinformación suele ser casi la norma. Creemos que las universidades tienen precisamente una responsabilidad, un rol de contribuir a un debate académico, a un debate serio que también pueda llegar a toda la sociedad, y por ello esperamos que este seminario tenga, ¿verdad?, una escucha importante de parte de las comunidades a las cuales llegamos como universidad. ¿Por qué razón? Porque nuestras universidades buscan contribuir al desarrollo sostenible de las regiones del país en el cual desarrollamos nuestra actividad, pero también buscamos contribuir a la generación de nuevo conocimiento, a la ciencia global, a las artes y al debate cultural como parte de nuestra misión. Y en consecuencia, esta discusión que vamos a vivir hoy día en torno al debate constituyente y al plebiscito, ¿verdad?, del 25 de octubre, es probablemente uno de los temas de mayor trascendencia histórica que ha vivido nuestro país en la contemporaneidad. Y por esa razón las universidades no podemos estar ausentes de ese debate. El director del Centro de Estudios Regionales, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, don Egon Montesinos, ha propiciado en el último tiempo una gran cantidad de iniciativas que van en esta dirección, y colegas, ¿verdad?, como Felipe Paredes, por supuesto, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas también ha estado participando activamente de este debate. Y sabemos del trabajo que hacen colegas como la doctora Jane Simon o Rodolfo Dice o Paulina Astroza. En sus propios territorios y para el país, ¿verdad?, están contribuyendo a este debate desde una perspectiva pluralista, democrática, basada en el conocimiento, en la evidencia, que es como a las universidades nos gusta trabajar y reflexionar. Por todo ello, quiero agradecer que estén con nosotros. Quiero saludar muy afectuosamente a las comunidades universitarias de la red G9 y quiero saludar, por supuesto, a todos quienes nos escuchan, nos siguen en este momento, porque estoy segurísimo de que vamos a tener una reflexión, un debate de muy alto nivel y muy interesante para este momento histórico de nuestro país. Siempre la red G9 propicia este tipo de encuentros, este tipo de discusiones, y estoy seguro que este va a ser un momento más, y aprovecho también de anunciar que
nuestro próximo seminario virtual será organizado por la Universidad Católica del Norte y esperamos, ¿verdad?, continuar con este proceso durante los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos a todas y todos y especialmente a nuestros panelistas. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Yo voy a saludar brevemente y le voy a pedir a los invitados que me digan hola, así para que solamente todos sepan, porque después cuando les toque exponer ya va a ser más extenso, pero nos acompaña, como dije, la doctora Jane Simón, quien es cientista política y doctora en ciencia política de la Universidad de Concepción. Jane, hola. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Paulina Astroza, quien es abogada, tiene un doctorado en ciencia política y ciencias jurídicas, y ha tenido una presencia mediática muy importante en los temas que ella trabaja en los últimos días. Paulina, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y un gusto. También nos acompaña nuestro vecino porque está acá cerca, virtualmente estamos juntos, pero acá en Temuco, de la Universidad Católica Temuco, doctor Rodolfo Dizzi, quien es doctor en gobierno por la Universidad de Austin, también nos acompaña. Rodolfo, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y nuestro anfitrión local, doctor Felipe Paredes, constitucionalista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de acá de la Universidad Austral. Felipe. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Vamos a hacer un seminario con una dinámica que es un tanto distinta, porque vamos a tener 2 rondas de preguntas. Los colegas tienen un título que van a exponer de un tema que han venido desarrollando, pero como el título del seminario es ¿qué sociedad queremos construir?, nosotros asumimos y partimos del supuesto que tanto aquellos que defienden la opción del rechazo como quienes defienden la opción del apruebo parten de un supuesto que quieren cambiar. Unos reformando, rechazando que haya un cambio como se plantea con un itinerario de un proceso constituyente, pero también dicen vamos a cambiar, pero va a través de reformas. Y otros plantean cambiar la Constitución a través de un proceso constituyente eligiendo constituyentes con un ciclo de plebiscito de entrada, de salida, etc. Ambos plantean una sociedad distinta. Por lo tanto, nosotros partimos del supuesto de que Chile requiere una sociedad diferente, distinta. Los 4 colegas van a trabajar 4 temas que van a plantear con un Chile diferente. Por lo tanto, vamos a tener que Jane se va a concentrar en autonomía territorial, Paulina en paradiplomacia o un Chile más internacionalizado, Rodolfo va a plantear el derecho a la educación superior en una futura reforma y Felipe nos va a hablar de lo que Lavín puso de moda hace un par de semanas atrás. Dijo que era socialdemócrata y todos nos pusimos a hablar de socialdemocracia. Felipe nos va a hablar un poco de eso, de una constitución, un Estado de Derecho social más socialdemócrata. Por lo tanto, vamos a partir de inmediato con Jane. Va a tener 8 minutos en esta primera ronda de preguntas. Cada uno de los colegas va a tener 8 minutos. Y Jane va a desarrollar el tema de proceso constituyente, autonomía y derechos territoriales. Y de inmediato te planteo, Jane, la pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos territoriales? ¿Y qué debiera tener Chile, este nuevo Chile, con rechazo, reforma o con un proceso constituyente a través de constituyentes y una nueva constitución? ¿Qué debiera tener en esta materia? Jane Simón tiene 8 minutos. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, ¿cierto? Yo voy a ir abordando, yo diría quizás no es necesariamente la sociedad que queremos, sino es el Estado que queremos, que hay realidades dentro de nuestro territorio. A pesar que soy de Estados Unidos, yo vivo acá hace bastante tiempo y uno va observando, ¿cierto?, la diversidad territorial dentro de un Estado unitario y muy centralizado, como bien conoce nuestros colegas, especialmente de regiones de G9. O sea, voy a ir trabajando el concepto de comunidad política territorial y por qué es importante. Es un concepto, ¿cierto?, que se va desarrollando mucho más en los últimos años y es especialmente importante cuando hablamos de proceso constituyente. Porque cuando pensamos en hacer una constitución o reformar la constitución que tenemos que considerar que estamos pensando en una comunidad política nacional.
pero bien sabemos que al final hay una diversidad territorial y hay comunidades políticas quizás más pequeñas que están adentro de lo mismo. Por eso, para la presentación, la pregunta esencialmente hago es si la idea del Estado Nacional captura la complejidad de nuestras identidades y comunidades adentro de Chile. Claramente el pueblo mapuche, ¿cierto?, es uno de los movimientos que ha surgido, que va desafiando esa idea, ¿cierto?, que hay una sola nación, ¿cierto? Y también el pueblo aymara en el norte. Pero también, si miramos, ¿cierto?, más al sur, la región de Magallanes y la Antártica también va planteando con su bandera propia una identidad, la región de Aysén, y esencialmente, bueno, y obviamente la región de los ríos surgió, ¿cierto?, desde la idea que somos una comunidad política territorial y que tenemos cierto derecho a tomar decisiones relacionadas con nuestro territorio. Y ese se va generando una demanda para la descentralización y esa es la reflexión que queremos hacer. Como eso, claramente tenemos que seguir avanzando en la descentralización, pero cómo vamos a ir pensando y cómo vamos respondiendo a esas distintas demandas que existen. Pues para ir abordando el tema, voy a iniciar de cierta manera para asegurar el tratamiento igual para toda la ciudadanía, se debe organizar un Estado de manera territorial. Y ese es, yo diría, el punto y me parece que no podemos retroceder. Necesitamos un Estado que va respondiendo a la diversidad y reconociendo la diversidad nos permite construir un Estado más igual y una sociedad mucho más cohesionada. Y el momento constituyente nos da la posibilidad de reflexionar sobre la relación entre el nivel central y la comunidad territorial. Como eso quiero hacer claro, yo personalmente pienso que un Estado federal no corresponde, pero sí podemos pensar en otros conceptos. Hay varios conceptos, ¿cierto? Descentralización, que es bastante conocido, autonomía territorial, que le voy a explicar un poquito acá, la demanda de autogobierno y qué podía significar dentro de un contexto como Chile o otros países, pero voy a quedar especialmente en el concepto de autodeterminación relacional, que le voy a explicar, y ciudadanía múltiple, que quizás tiene una conexión con lo que va a plantear la profesora Paulina Astroza. Ahora, cuando pensamos en la idea de identidad territorial compartida, que esencialmente como definimos una comunidad política territorial que va a entrar en un contrato, si quiere decir, utilizando la idea liberales con el Estado, por ejemplo, tomando un Estado socialdemócrata, como va a hablar Felipe, tenemos que pensar, ¿cierto?, en esa comunidad política, es parecido a una nación, que tiene creencias y valores que se comparten, que no reconocemos, ¿cierto? Pero yo destaco acá que hay una cierta reciprocidad de compromisos. Cuando pensamos en la política, tenemos que pensar en la solidaridad, en la identidad común, ¿cierto? Pensar en el bien común que compartimos, no solamente en buscar el interés individual. Un segundo elemento es la continuidad histórica, ¿cierto? Que la identidad viene desde el pasado y se proyecta hacia el futuro. Y si uno va visibilizando lo que está pasando en Chile actualmente, cada vez más hay mayor demanda para un autogobierno o para que los territorios tengan la posibilidad de definir su futuro. También hay un sentido de pertenencia en un espacio geográfico que está constituido por las actividades humanas colectivas, no solamente individual, y una identidad activa con capacidad de autodeterminación, que son una comunidad que hacen cosas en común, toman decisiones y logran resultados. Actualmente el Estado centralizado, unitario que tiene Chile, no nos permite, va generando una serie de obstáculos, que yo diría, como dije al inicio, especialmente en la región. Ahora, un pueblo, muchas veces cuando pensamos en pueblo, pensamos a nivel nacional, pero quiero hacer equivalente la idea de pueblo con comunidad política, que es esencialmente, dentro de la literatura de teoría política en el tema, va haciendo una equivalencia. Y ese también está reflejado y muy relacionado con el debate que hubo sobre el derecho de pueblos indígenas y la declaración en la Naciones Unidas, ¿cierto? Bueno, esos son varios elementos que están allá. Uno, que cuenta con identidad y capacidad política para la autodeterminación, ¿cierto? Como esencialmente como la aspiración. Y buscan tener control sobre las instituciones que gobiernan las condiciones colectivas, el lugar físico donde viven,
pero sin aspiración para ser un Estado. Que no es que quieren separatistas de generar otro Estado, sino buscan generar eso adentro de la misma lógica del Estado. Y por eso es tan importante de abordar el tema dentro del proceso constituyente, para que vamos pensando en cómo organizamos un Estado que durante mucho tiempo ha tenido una ciudadanía unitaria en uno que va reconociendo la diversidad. Ahora, autonomía territorial formaría parte de esta constitución nacional, como se va dialogando de cierta manera con una visión nacional. Y eso permite, dentro de distintas atribuciones que podemos pensar en términos de autonomía territorial, hay varios elementos. Yo destaco dos que yo encuentro que son importantes para Chile. Uno es de regular y controlar acceso y uso del territorio. En eso especialmente pensamos, por ejemplo, en la isla de Pascua, Rapa Nui, ¿cierto? Que deben tener la posibilidad de controlar un poquito más acceso a su territorio y el uso del mismo para proteger su cultura, que está muy ligado a la naturaleza, que es la isla. También de conservar su propia forma de convivencia, organización social, incluyendo salud y educación, que ya existe de cierta manera, pero la idea es que se va conectando con una comunidad política que va dialogando, colaborando, ¿cierto?, con el nivel nacional. Te queda un minuto, oye. Ya, y ese es como llegamos al concepto de autodeterminación relacional, porque generalmente cuando pensamos en autodeterminación, pensamos desde el concepto de un Estado aislado de otros estados, que son exclusivos, ¿cierto?, que uno puede formar parte de solamente una comunidad política. Ahora, en el concepto de autodeterminación relacional reconoce que hay muchas interconexiones y interdependencias entre estas comunidades políticas, muy parecido a si pensamos ahora en la globalización, pero que pasa especialmente cuando miramos a los pueblos indígenas, podemos visibilizar una interculturalidad, esa interconexión es desigual, que un pueblo domina por sobre otro pueblo. Y especialmente si miramos el Parlamento actual, hay muy poca representación y hasta ahora no hay escaños indígenas para el proceso constituyente, pero sí hay una demanda. Como es el concepto de autodeterminación relacional, valoriza o valora esa relación y permite ir visibilizando esas interconexiones. Y el elemento que plantea Iris Marion Young que debe caracterizar esa relación es la idea de rechazar la dominación de un pueblo sobre otros y ir avanzando hacia el autogobierno. Ahora ya existen distintos elementos dentro de distintas constituciones. Acá hay como 5 constituciones y que quiero destacar quizás no tener miedo. Yo siento, y ese quizás como extranjero uno puede hablar un poquito más directa, que hay un cierto miedo hacia el reconocimiento del pueblo mapuche o los distintos pueblos indígenas como entes políticos. Y si uno mira en el caso de Bolivia, la jurisdicción indígena originaria campesina, al final tiene la opción de definir el autogobierno y muchos en verdad toman un autogobierno muy parecido al municipio. Ok, Jane, ya estamos... Sí, estoy terminando, déjeme. Bueno, ya. No, quizás dale. ¿Termino? Ya. Como se la ciudadanía múltiple, puse acá, ¿cierto?, Barcelona, España y la Unión Europea para ir visibilizando cómo podemos ser parte de distintas comunidades políticas al mismo tiempo y la importancia de ir reconociendo y de ir colaborando entre distintos niveles de gobierno. Finalmente, para favorecer la cohesión social, necesitamos un Estado que reconozca los derechos territoriales y así los pueblos territoriales también reconozcan la autoridad estatal. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Jane Simón, por los conceptos que nos ha compartido. Antes de pasar a Paulina, me envían aquí unos saludos. Ariel Osorio, Osvaldo Alfaro, Diego Jiménez, Miguel Ángel Díaz, Leonora Dani del Rosario, Mariano Álvarez, Matías Aguilar, Daniela Vera, Natacha Pino, rectora de la Universidad USEN, y Érico Álvarez nos mandan muchos saludos. Y les quiero recordar que quieren hacer o formular preguntas, lo pueden hacer a través de las redes desde donde lo están mirando, en el chat, etc. Nuestra segunda expositora también es de la Universidad de Concepción, la doctora Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, nos va a hablar de la internacionalización de las regiones en una nueva constitución. ¿Cómo debería ser Chile, doctora Astroza, a partir de este proceso constituyente? Muchas gracias, Egon.
La verdad es que yo voy a desarrollar un poco un tema que es poco abordado, pero que es una dimensión, en definitiva, de la descentralización. Eh, Porque cuando estamos hablando de, o sea, cuando tú me preguntas qué sociedad quiero, qué Estado quiero, lo primero que se me viene a la mente es un Estado que obviamente termine con el centralismo con el cual nosotros estamos viviendo, donde informes internacionales nos han dicho muchas veces que una de las deudas que tiene el Estado chileno es una verdadera descentralización, descentralización del tipo político. Tampoco soy de la postura que señalaba Jean de un Estado federal. Yo creo que tenemos que avanzar en nuestro propio proceso de descentralización a través de la transferencia de competencia en las unidades subestatales. Y una de las dimensiones que yo he trabajado ha sido el de la internacionalización de las regiones chilenas. Y agradezco también los saludos de Mariano Álvarez, que es uno de los pocos que ha trabajado también el tema en Chile respecto a lo que se llama la paradiplomacia o diplomacia subestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo nuestra Constitución nunca o sea, si vemos la Constitución tal cual como está hoy día, las relaciones internacionales son de potestad del presidente de la República, en el cual, según el artículo 32, número 15, a quien le corresponde dirigir las relaciones exteriores es al Ejecutivo, al presidente, a través de, ya sea estas vinculaciones con el exterior y a través, como lo regula nuestra Constitución, de la celebración de tratados internacionales. Pero desde hace más de 25 años que uno viene observando que unidades subestatales empezaron a tener contacto con el exterior, empezaron a celebrar acuerdos con el exterior. Y yo, como tengo dos sombreros en el fondo, por un lado tengo mi sombrero de abogada y profesora de Derecho Internacional, y por otro lado el de Relaciones Internacionales, entonces en un momento cuando empiezo a ver que tanto los gobiernos regionales como las municipalidades empiezan a celebrar acuerdos con socios del exterior, surge mi lado jurídico, leguleyo, en el cual me dice, bueno, pero ¿dónde está fundada esta facultad para celebrar acuerdos con el exterior? ¿Qué naturaleza jurídica tienen estos acuerdos? ¿Son tratados o no son tratados? Porque, según nuestra Constitución, los tratados los celebra el Estado, el poder central. Pero, sin embargo, cada día yo iba escuchando más que se iban celebrando acuerdos entre los gobiernos regionales y las ciudades a través de los acuerdos de hermanamiento. Entonces, empecé a estudiar el tema y, de hecho, es parte de mi investigación doctoral, donde estudié todos los gobiernos regionales durante 1990 hasta el año 2014 y me encontré con que más de 130 acuerdos habían sido celebrados por gobiernos regionales. Lo segundo que me di cuenta a través de la investigación es que se había desarrollado un proceso institucional en Chile, es decir, fuimos creando instituciones en Chile que fueron motivando a las regiones a celebrar acuerdos interinstitucionales, como se le llaman, y como ya están reconocidos hoy día. No es muy original la frase, pues se la copiamos a la legislación mexicana, pero se habla de los acuerdos interinstitucionales. Entonces, me encuentro con que el Ministerio de Relaciones Exteriores creó dentro de las direcciones la Dirección de Coordinación Regional, cuya función es justamente ver estas relaciones, no relaciones exteriores, sino esta actividad internacional que tienen las regiones justamente con socios en el exterior. Después, uno se encuentra con que la Subdere durante mucho tiempo tuvo una unidad de relaciones internacionales, es decir, en el Ministerio del Interior también nos encontramos con una institución que acompañaba este proceso de internacionalización de las regiones. Y resulta que no había ninguna norma constitucional que avalara este proceso. Después, si nos íbamos al punto de vista legal, habían dos leyes que en el fondo se empezaron a invocar para justificar esta actividad internacional y que la encontramos en la Ley de Municipalidades y por otro lado en la Ley Orgánica Constitucional del Gobierno de Administración del Estado. Pero la verdad es que hay que ser bastante generoso y bastante laxo en la interpretación de ambas normas para poder aceptar que realmente había
una capacidad reconocida para que los entes subestatales celebraran acuerdos. Y así nos encontramos con un proceso de institucionalización y una práctica en que en la realidad se impuso a la norma. Es solo el año pasado en que entra en vigencia la Ley de Modernización de Cancillería, la 20.080, en cuyo artículo 35 reconoce por primera vez la existencia de esta facultad de celebrar acuerdos interinstitucionales. O sea, el rezago fue de 25 años para que una ley viniera a reconocer una práctica que ya existía. Por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me gustaría como Estado? A mí me gustaría que justamente en este proceso constituyente conversáramos no solamente de la descentralización en términos de competencias políticas, como lo hablaba Jean, o de la ley de rentas en cuanto a tributo, etcétera, sino que también valoráramos la dimensión internacional, el espacio que se le abre a nuestras regiones como una dimensión de desarrollo para la región. Y darnos cuenta que en esta área, en esta dimensión, las regiones pueden tener un ámbito en el cual pueden encontrar nichos propios de la región, por ejemplo, para exportar, para buscar inversión, para postular a fondos en el ámbito internacional, para celebrar acuerdos en materia de educación, en materia de salud, en materia de turismo, porque son acuerdos que ya existen. Yo no estoy hablando de algo que vaya a existir, es algo que ya existe en las regiones en Chile. Ahora, esta paradiplomacia chilena es una paradiplomacia que se caracteriza por ser consensual, es decir, no va en contra de los intereses del poder central. Al contrario, muchas veces es impulsada por el poder central. Y esto lo caracteriza porque hay otros procesos de paradiplomacia que entran en choque con el poder central y cuyo objetivo va más allá de un desarrollo de algunos objetivos determinados como los que mencioné, y que buscan a través de la paradiplomacia finalmente la independencia. Pero eso se llama protodiplomacia, que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Quebec, en el caso de Cataluña, en el caso, de alguna manera, de Escocia o de Flandes, en el caso de Bélgica. O sea, hay muchos casos en que esta internacionalización busca como objetivo justamente la independencia o la separación. No es el caso chileno, y yo creo que aquí en el proceso constituyente debemos incluir entonces esta nueva dimensión poco estudiada en el país. La verdad es que no somos muchos los académicos que nos hemos dedicado a estudiar este término nuevo de paradiplomacia. Se ha trabajado en el norte, se ha trabajado también por académicos, ya decía, como Mariano Álvarez, que nos está escuchando, pero es una dimensión súper interesante que nos podría traer muchos beneficios a las regiones si es que la implementamos de mejor manera y sobre todo, y este es el mensaje, eliminamos las malas prácticas de nuestras autoridades regionales y locales y se den cuenta que hay una dimensión, pero es una dimensión que hay que aprovecharla no para viajar, no para que sea turismo pagado por los entes locales, sino que para el beneficio de nuestras propias comunidades. Gracias, Eva. Muchas gracias, Paulina. Yo me salvé de un viaje a China, debo recalcarlo, por si acaso, Paulina. Entonces no te tengo las malas prácticas, Eva. Aquí es cuando reía el público, cuando uno estaba con público, aquí reía el público. O sea, no se sabe si rieron. Igual, se están riendo igual desde su casa. Gracias, Eva. Muchas gracias, Paulina. Antes de pasar a nuestro tercer expositor, Rodolfo Dizzi, quiero reiterar que quienes quieran hacer preguntas, ya me han llegado como 4 o 5 preguntas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Vamos con el tercer expositor, como señalamos, es colega de la Universidad Católica de Temuco, doctor en gobierno, Rodolfo Dizzi, quien nos va a plantear el derecho a la educación superior. ¿Cómo es el derecho hoy día a la educación superior y cómo aspiramos a que sea? Ese es el argumento y la respuesta que tiene hoy día, o la propuesta, Rodolfo Dizzi. Rodolfo tiene sus 8 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí se me ocurrió esta temática del derecho a la educación superior porque yo estudio la participación política en general y en particular me interesa mucho
el tema de la movilización estudiantil universitaria, y ese tema del derecho a la educación es algo que se ha ido viendo en los últimos años en las movilizaciones. Partamos primero con esto del derecho a la educación superior como idea y como derecho. ¿Existe? Uno puede clasificar el derecho a la educación superior como uno de los llamados derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales, que muchas constituciones en el mundo tienen incluidas. Nuestro país tiene algunos derechos de segunda generación incluidos, pero no el derecho a la educación superior. Una cosa que distingue a los derechos de educación, secundarios de otros derechos que son los de primera generación es que exigen al Estado que sea proactivo en promover estos derechos y también en cumplirlos. ¿Por qué es importante o por qué vale la pena considerar un derecho a la educación superior? Uno podría pensar en dos cosas o dos dimensiones para responder respecto a la importancia de este derecho. En primer lugar, uno podría pensar en sus beneficios instrumentales, los beneficios quizá materiales de enarbolar la educación superior como un derecho a nivel constitucional. Sabemos que sociedades más educadas son más prósperas. Sabemos que sociedades que tienen un mayor porcentaje de población educada en la educación superior son más democráticas. Sociedades que tienen ese nivel de educación es más fácil que incorporen nuevas tecnologías o que se empiecen a desarrollar industrias más complejas. También, a nivel individual, la educación superior es un factor súper importante de movilidad social. Muchas personas ven la educación superior como una forma de ascender socialmente. Muchas familias quieren que sus hijos vayan a la universidad, por ejemplo, porque tienen esa idea de que si van a la universidad van a tener una mejor situación que los padres o que los abuelos. También está el valor intrínseco de la educación superior en sí. La educación superior no es solamente el título, no es solamente la credencial, sino que también implica desarrollo personal, implica socialización política, socialización más general. Uno va a la universidad o a un centro de formación técnica y conoce a otras personas, realiza cosas que van más allá de las clases y de la instrucción. En ese sentido, hay un valor de educarse que va más allá de las credenciales o de lo económico. Ahora, si uno analiza el derecho a la educación superior en perspectiva comparada internacional, o sea, más allá de Chile, está incluido la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, a diferencia de otros tipos de educación, está incluida como acceso a la educación superior. Si uno analiza las constituciones del mundo vigentes actualmente, no es el derecho a la educación más frecuente. La mayoría de las constituciones que incluyen el derecho a la educación incluyen como derecho la obligatoriedad de la educación primaria o secundaria o que este tipo de instrucción sea gratuita. Dependiendo de cómo definas ese derecho, son unas 120 o 150 constituciones vigentes que incluyen el derecho a la educación primaria o secundaria. En cambio, para el derecho a la educación superior son alrededor de 65 constituciones vigentes que lo incluyen de una u otra forma. Esto de acuerdo al Constitute Project, que es una base de datos al final de las distintas constituciones del mundo. Si uno después lee el texto, la mayoría hablan de financiamiento y de acceso en base a capacidades y méritos. Muy pocas hablan de asegurar el acceso para todos sin algún tipo de prueba o de demostrar que se puede acceder a la educación superior. Luego, el derecho a la educación superior en nuestro país. En términos de acceso, el derecho estaría cumplido parcialmente a través de la gratuidad, pero no para todos. No está consagrado en la actual Constitución, a diferencia de otros derechos a la educación. Y ha sido una demanda de los movimientos estudiantiles desde por lo menos el 2011, el derecho a la educación, entendido desde esas marchas del 2011 como educación pública, gratuita y de calidad. Ahora, y esto es lo que más me interesa comentar hoy día, es cómo podríamos incluir o debatir sobre el derecho a la educación superior en el proceso constituyente en nuestro país. En primer lugar, habría que hablar de acceso. No está el acceso asegurado en la Constitución, es algo que se podría incluir.
Sin embargo, a diferencia de la educación primaria y secundaria, nosotros en nuestro país no hemos decidido como sociedad, creo yo, que la educación superior sea un mínimo para desenvolverse en la sociedad. No es un requisito haber ido a la universidad o a otros tipos de instituciones superiores para ser un ciudadano con todas las habilidades y con todas las competencias en nuestra sociedad. Y por lo más tanto, habría que debatir entre asegurar el ingreso por un lado y asegurar el financiamiento, el costo de asistir a la universidad como dos dimensiones distintas del acceso. Otra cosa súper importante respecto al acceso es que, y me pasa a mí cuando hablo ahora incluso, yo hablo del acceso a la universidad cuando en realidad deberíamos hablar de la educación superior en general, que incluye la educación superior no universitaria, en particular la técnico-profesional. Y eso es algo que en políticas públicas siempre queda atrás respecto a la educación superior. El tema de la educación superior como derecho debe ir además más allá del acceso. Se puede hablar, por ejemplo, de si deberíamos incluir un derecho a la educación superior de calidad, si además no solamente de hablar de acceso deberíamos hablar de permanencia de los estudiantes en la universidad. Nosotros tenemos en el sistema de educación superior personas que son madres y padres, personas que están en situación de discapacidad, personas que por su situación familiar trabajan mientras estudian y hay que considerar eso también y sus derechos para permanecer en la universidad bajo esas condiciones. Lo mismo respecto a la educación considerando la cultura de las personas. Tenemos que pensar en un derecho a la educación superior que puede ser pertinente culturalmente y que varíe para distintos lugares del país. Súper. Otra cosa importante es que si la educación tiene un valor intrínseco, deberíamos también pensar en el derecho a la educación superior como derecho también a la educación cívica. La formación ciudadana está en los colegios y no está en la educación superior. Deberíamos ver, oye, ¿podremos incluir algo de educación cívica en la educación superior? Y finalmente, todo lo que he dicho ahora tiene que ver con los grados, sobre todo con el pregrado, con los títulos. ¿La gente que no va a la universidad tiene derecho a la educación superior? Puede ser que una persona para un emprendimiento quizá le sirva lo que se enseña en la universidad respecto a capacitación para formar una empresa. O alguien que está interesado en la literatura podría eventualmente acceder de una u otra forma a lo que se enseña en las universidades para interesarse en formarse y desarrollarse personalmente también. Bueno, y para cerrar, estos son solo algunos aspectos para considerar. Está el tema del acceso, pero no solamente. Y las universidades y sus comunidades deberíamos ser parte importante de este proceso constituyente para introducir todos estos temas. Muchas gracias, Rodolfo. Muy amable por respetar tus 8 minutos. Voy a leer unos comentarios. Les cuento que aquí llueve torrencialmente en Valdivia. No sé si... Bueno, Felipe, tú debes sentirlo, ¿no? Sí. No, por acá parece que todavía no comienza a llover. Entonces el diluvio que está en mi casa. Sí. Se escucha. Sí. Voy a leer unos comentarios que nos han hecho llegar. Jonathan Oberreuter dice, necesitamos más libertad regional. Viviana Paredes nos dice, hola a todos y todas. Así es, Paulina dice, en Subdere tuvimos la unidad de relaciones internacionales dirigida por Hernán del Canto. Soledad Obregón dice, saludos y se agradece este tipo de iniciativas. Saludos desde Coyhaique. Matías Aguilar Ulloa, considero que la desigualdad territorial es uno de los temas más relevantes en el debate constitucional. Y TRTR dice, si fuéramos federales, Antofagasta queda ganando. Y me dicen, tengo que hacer las de animadora aquí también, que estamos saliendo por la 90.1, que es la radio de la Universidad Austral. Así que cumplido aquí con mi WhatsApp que me habla. Vamos a cerrar esta primera parte con el doctor Felipe Paredes, quien, Felipe, nos va a hablar o nos va a exponer el título de su presentación es Nueva Constitución y Derechos Fundamentales, superando el paradigma neoliberal. Felipe, tus 8 minutos. Bien, muchas gracias, Egon. Tú en la presentación general aludiste que yo me iba a hacer cargo del tema de la socialdemocracia. Más bien yo voy a tomar esa invitación, voy a tomar la mitad de esa invitación, me voy a hacer cargo de la parte social, pero esa afirmación también tiene otra, ¿no? Otra patita que es la democracia, y de eso yo no voy a hacerme cargo, ¿no? Ser socialdemócrata supone trabajar en estos dos pilares, ¿no? Por una parte, un Estado social, un Estado preocupado por la solidaridad, pero también un Estado
implemente las instituciones necesarias para que el sistema democrático se desarrolle. Yo voy a referirme a la primera de ellas, y la pregunta es pertinente porque, si ustedes se acuerdan, el proceso constituyente partió como una demanda por más y mejores derechos. Y si bien es cierto de que hay otras cuestiones más bien involucradas en todo este proceso, pues sigue siendo uno de los pilares importantes. Y en ese sentido, pareciera ser ya a esta altura bastante claro el diagnóstico de que la Constitución de 1980 supone un límite, una especie de techo de cristal al desarrollo de un Estado que sea más solidario, que pueda enfrentar la idea de lo colectivo de una manera quizás distinta de cómo lo hemos hecho en estos 30 años y de una manera que quizás es más necesaria a la luz de la evolución de la sociedad chilena. Yo voy a decir tres cosas, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la Constitución de 1980, o sea, lo que quiero decir es que no es cierto que la Constitución de 1980 no contenga derechos, ¿no? Que esta es una idea que ha dado vuelta por allí en el debate público. Por el contrario, la Constitución de 1980 tiene una larga lista de derechos, tiene un catálogo que contiene 26 numerales y al mismo tiempo tiene toda una arquitectura que dota de garantías a esos derechos, ¿no? Tiene una serie de acciones jurisdiccionales que han sido muy importantes y que en algún sentido han cambiado la práctica de la jurisdicción en nuestro país. Pero hay una segunda cuestión que yo creo que es relevante en esto, porque y yo les invito a todos quienes nos ven y nos escuchan, que hay que pensar en los derechos no como herramientas que son neutras, sino que más bien los derechos es una pieza instrumental del Estado de Derecho, que lo que busca justamente es llevar a cabo un modelo determinado de Estado y de sociedad. Y en ese sentido, evidentemente, que los derechos que contiene la Carta, la Declaración de Derechos del artículo 19 de nuestra Constitución, es una declaración de derechos o es una lista de derechos que está cruzada por una mirada ideológica, ¿no? Que esta es otra de las cuestiones que se ha invocado constantemente, en particular por quienes se niegan a discutir estos temas, digamos. Yo creo que siempre la discusión es sana en política, y entonces, bueno, la verdad es que el modelo de la Constitución, el modelo de derechos de la Constitución, es un modelo que yo diría que se define básicamente por tres características. Podríamos escarbar más y sacar otras, pero yo diría que las tres principales son, en primer lugar, se trata de un modelo que es individualista, o sea, en el sentido de que los derechos que están establecidos en la Constitución tienen poca vocación por el interés público, por favorecer el interés público, y lo que hacen es satisfacer directamente intereses particulares, ¿no? Cuando digo individualista, también en el concepto de individuo, aquí hay que entender que se comprenden las empresas, ¿no? Porque para el derecho las empresas actúan como si fueran una persona, son personas jurídicas y por lo tanto jurídicamente no tienen ninguna diferencia con las personas naturales. En segundo lugar, es un modelo que es egoísta, y es egoísta porque entrega parte muy importante de las decisiones fundamentales, y estas decisiones fundamentales son básicamente decisiones relativas a cómo se distribuyen los derechos y obligaciones en nuestra sociedad al mercado, ¿no? Y por lo tanto, en definitiva, entonces, ¿a quién puede pagar más por ellos? Y en tercer lugar, es un modelo libertario, diría yo. Y aquí yo, digamos, estoy empleando la expresión libertario en el sentido más bien filosófico del término. Es un modelo que lo que busca es remover obstáculos para dotar a los particulares de la más amplia capacidad de acción, pero no es un modelo que entienda la idea de libertad como acción colectiva, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo que después lo voy a retomar: el derecho a la libertad de expresión. Fundamentalmente, la consagración que tiene la Constitución es la idea de no ser censurado, ¿sí? Pero al constituyente se le olvida, o más bien no se le olvida, yo creo que es una omisión que es consciente, es deliberada, la importancia que tiene la libertad de expresión para la construcción de la opinión pública, lo cual es fundamental para el funcionamiento de una democracia. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver
con la regulación de los medios de comunicación social, es una parte que está bastante abandonada por la Constitución, en el sentido de que los ciudadanos tengan un libre e igualitario acceso a los medios de comunicación, o también la disponibilidad que existe para los ciudadanos de fundar, mantener medios de comunicación social, ¿no? Este ejemplo lo voy a volver a retomar, lo voy a retomar más adelante. Entonces, yo diría las preguntas fundamentales que uno tendría que resolver en esta coyuntura son las siguientes. Lo primero, ¿significa que la Constitución de 1980 estaba completamente equivocada? Yo diría que no. Aun cuando la Constitución defiende un modelo de libertades individuales y llamémoslo así, de libertades negativas, yo creo que esas libertades son fundamentales, han sido fundamentales en el desarrollo del Estado constitucional de derecho, pero el error que comete la Constitución es asumir que en esas libertades se resume toda la idea de la construcción de una sociedad, y allí está el gran error, porque a lo que nos lleva a eso es a una sociedad poco preocupada por la idea de la solidaridad. Y aquí yo quisiera proponer entender la idea de Estado social de una manera mucho más amplia, y yo diría que esa amplitud está dada por tres elementos, ¿no? La primera tiene que ver con entender los propios derechos de libertades como derechos que también tienen por objeto el fomento de la puesta en común, de la asociatividad. Y aquí, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de la libertad de expresión. Creo que entender la libertad de expresión como también un derecho que favorece las relaciones entre las personas es una idea que permite fortalecer la idea de lo colectivo, la idea del interés público. En segundo lugar, y esto también relacionado con lo que planteaba Rodolfo, desde luego que se necesita el reconocimiento de derechos sociales, pero yo también haría una invitación a no entender los derechos sociales solo como prestaciones en el sentido de transferencias y bienes y servicios. Yo creo que también la comprensión que hemos tenido, la comprensión que hemos tenido de los derechos sociales es mezquina. Yo diría que los derechos sociales que han quedado mejor consagrados, más robustecidos en nuestro derecho, han sido aquellos que cuentan con una institucionalidad fuerte. Yo creo que un buen ejemplo es la ley 19966, conocida como la ley Auge, la ley de garantías explícitas en salud. Y en tercer lugar, yo diría que ese modelo de derechos sociales también debe ser complementado con la idea de solidaridad, y esa idea de solidaridad debería pasar también por la manera como nosotros asumimos nuestros bienes colectivos, tanto aquellos que son estratégicamente colectivos como aquellos que forman parte de nuestro acervo cultural. Y aquí, ¿por qué no? Y también trayendo a colación la intervención de Jane, y con esto termino, Egon, la idea de la solidaridad también implica el respeto por otros proyectos de vida, por otras formas de vida, y en ese sentido, entonces, la idea de un Estado que sea más respetuoso de la diversidad encaja plenamente en esta noción, en el sentido de entender que, por ejemplo, la cosmovisión que puedan tener nuestro pueblo originario tiene exactamente el mismo valor, y por lo tanto, en un momento como este, deberíamos entender de que son opciones equivalentes, y entonces intentar darle cabidas a todas ellas en esta discusión. Muchísimas gracias. Estás silenciado, Egon. Creo que estás hablando y estás con el micrófono apagado. Chupaya, estoy ahora ya. sí. Ahora sí. Muchas gracias, te decía Felipe, por tu intervención y por tu tiempo. Y tengo unos comentarios acá que voy a leer para pasar de inmediato a la segunda parte. Dice que se cae el cielo en Valdivia y que en Chiloé están con nieve. Esto debe ser una broma, ¿no? Porque a esta altura no, por si lo, en una de esas está nevando en Chiloé, pero sería muy raro. Simón Urbina nos saluda desde la Escuela de Arqueología de la UACH de sede Puerto Montt. Voy a hacer una pequeña innovación en esta segunda parte, porque voy a ir incorporando preguntas que nos han hecho, que son muy pertinentes. Vamos a conversar con la segunda parte, no más allá de 5 minutos. Vamos a comenzar por Jane Simón, que se refiere un poco a las condiciones bajo las cuales se pueden provocar estos cambios estructurales que ustedes de alguna manera han tocado en sus distintos ámbitos. Y te voy a agregar una pregunta, Simón, que está acá, que es la de
Nicolás Abuey dice, considerando que Chile está demográficamente muy concentrado, ¿cómo se logra que las comunidades sean reconocidas en una constitución a través de la democracia? Me dicen que no es broma que está nevando en Chiloé, que hasta sobre el mar cae, chupalla. Cambio climático, echémosle la culpa a eso. Jane, la pregunta entonces, ¿bajo qué condiciones se pueden provocar estos cambios que ustedes plantearon que debe ser necesario incorporar desde su mirada? Y la pregunta de Nicolás, que es, considerando que somos muy concentrados, ¿cómo se logra que las comunidades sean reconocidas en una constitución a través de la democracia? Adelante, Jane. Ya. Bueno, es que yo creo que no es tan difícil que la Constitución lo reconozca como la parte jurídica, constitucional. Me parece se puede ir visibilizando eso. Hay distintas maneras de conceptualizar el Estado y podemos encontrar, ¿cierto?, un continuum entre descentralizado federal, ¿cierto?, y centralizado unitario. Claramente tenemos que ir avanzando, pero yo diría si quiere podría ser plurinacional, pero me parece que Chile no está listo para ese concepto todavía. Pero sí yo encuentro como de reconocer los distintos pueblos y pensar en pueblos que pueden ser pueblos indígenas, pero puede ser otros pueblos también, porque me parece que hay múltiples territorios dentro de Chile que podemos reconocer. Y ese no veo tan difícil. Lo que yo encuentro que es un aporte desde el concepto de derechos de pueblos indígenas es justamente la idea de autodeterminación, pero dentro del contexto de un marco constitucional nacional, aunque es difícil hablar de nación. Y ese va muy bien con el concepto de paradiplomacia y la manera que describió Paulina, ¿cierto?, el caso de Chile en contraste con el caso de Quebec, ¿cierto? Como eso no es como independiente sin considerar, sino sería de buscar, reconocer para ir generando mayor cohesión social. Yo diría ese por un lado, pero la otra pregunta que yo diría es como mucho más complejo. Si pensamos la dificultad para lograr la descentralización, ha sido, ¿cierto?, muy lento. No sé si ese se va a ir logrando adentro de un proceso constituyente que va percibiendo un proceso constituyente como nacional, como debe ser, pero cómo vamos a ir fortaleciendo las voces de las comunidades territoriales adentro de ese proceso nacional. Entonces me parece que quizás deberíamos también pensar en procesos a nivel regional o adentro de los distintos territorios donde se va generando propuestas para el nivel nacional, porque y eso quizás Rodolfo pueda hablar más, pero cada vez la relación entre los partidos que debe canalizar, ¿cierto?, las demandas, las necesidades de la ciudadanía hacia el nivel central, no están jugando su rol. Como eso, hay una preocupación de muchos ciudadanos y ciudadanas que va a haber esa desconexión en relación a la Convención Constituyente. Como eso, por lo mismo, yo diría, hay que presionar, hay que trabajar desde los partidos para ir abriendo espacios para los territorios. Quizás el tema de las concentraciones dentro de Santiago me parece como 42%, me parece que dijo el ministro de Hacienda en la mañana, de la población chilena vive en la región metropolitana. Como consecuencia, de cierta manera, se va concentrando casi todo allá, pero también el ministro de Hacienda en la mañana habló que cada vez más las personas se van saliendo de la región metropolitana para ir a territorios. Y ese quizás hace aún más importante que los mismos territorios tengan la posibilidad de controlar de cierta manera el acceso a su territorio, especialmente para evitar conflictos y en el uso de los recursos naturales también, porque muchos de los conflictos socioambientales que tenemos actualmente. En resumen, para ir transformando desde los territorios, presionando a los partidos políticos para que en verdad actúen en el interés público y no solamente en el interés partidista. Eso. Muchas gracias, Jane.
Paulina, la misma pregunta genérica, es decir, ¿qué condiciones ves tú, crees que, o si hay estas condiciones, de qué naturaleza son? Pero hay una pregunta directa para ti de Nicolás Domke, que la voy a sumar además. Dice, ¿qué nuevas instituciones pueden surgir desde la sociedad civil y o sector público para el desarrollo de la paradiplomacia, pero como instrumento de fomento a la descentralización? Y te envía muchos saludos desde Concepción, Nicolás. Muchas Pauli, gracias. tus 5 minutos. Muchas gracias a Nicolás, y te aviso, Egon, que también está lloviendo en Concepción, ¿eh? Pero no como acá, acá llueve mucho más. Es que te lo digo porque Concepción siempre quiere competir con otras regiones. Pero aquí es distinta, es una lluvia especial. ¿No te entiendes? Ya, has perdido 2 minutos, Paulina. Ya, a ver, miren, en cuanto a las condiciones, respecto a mi tema particular, esto es súper interesante porque en el fondo hubo una realidad que se impuso la norma. Y nosotros como somos abogados, abogadas, siempre estamos con la idea de que primero tiene que existir la norma y que después va a venir el comportamiento, cuando en realidad es todo lo contrario. Primero viene el comportamiento, surge la necesidad y con la presión va surgiendo la norma. Y por eso yo les decía que en el caso de la paradiplomacia son 25 años de una actividad internacional que han tenido las regiones sin que hubiese habido norma legal, y en el derecho público solo se puede hacer aquello que la ley autoriza. Aquí no había ninguna ley, ninguna constitución que lo autorizara, y sin embargo las regiones empezaron a abrirse al mundo, porque Chile por estrategia se abrió al mundo. Entonces, digamos que yo vi una proyección. Entonces, primero se dio la condición, esa primera condición para que resultara. Segundo, se fue rompiendo la desconfianza en Santiago, en Cancillería sobre todo. En mis amigos de Cancillería ahí, se fue rompiendo esa desconfianza que ha pasado en Chile y en todo el mundo, porque esto se ha estudiado, este fenómeno en distintas partes, surge en los países desarrollados y de estructura compleja como los estados federales, pero también los estados federales, el centro no quería distribuir el poder internacional en las unidades subestatales. Y hay una desconfianza en el centro. Y eso se fue rompiendo. No digo que todavía la diplomacia y la Cancillería estén muy contentos que las unidades subestatales estén desarrollando actividad internacional. No, pero ante la evidencia y la realidad y la práctica, sencillamente fueron adaptando instituciones y hubo un reconocimiento. Entonces, yo creo que en eso se ha avanzado. Lo que hay que hacer ahora es justamente lo que dice Nicolás, que hay que ir buscando también, reforzando, porque hay instituciones que ayudan a la paradiplomacia. Existen las mesas COMEX, que es el sector público y el sector privado, que dice relación con la internacionalización de las regiones, pero particularmente en el tema de exportación. Bueno, la sociedad civil tiene mucho que aportar. Las universidades, nosotros nos hemos incluso globalizado antes que el propio Estado. Las universidades, nosotros tenemos acuerdos con otras universidades incluso antes de la llamada globalización. Entonces, que está mal llamada globalización porque siempre hemos estado conectados, las unidades, los estados siempre han estado conectados, pero digamos la intensificación de la globalización. Entonces, hay condiciones que se pueden ir creando. Nosotros las universidades, y lo hemos hecho en la Universidad de Concepción y lo han hecho otras universidades, también hemos ido capacitando a nuestros funcionarios públicos para que tengan también conocimiento en las herramientas para internacionalizarse. Y un ejemplo de eso es que justamente yo lideré un proyecto FIC aquí en la Universidad de Concepción que era sobre la internacionalización de la región del Biobío, donde logramos capacitar con fondos del FIC a 30 personas, donde justamente los preparamos para que tengan herramientas para la internacionalización. Y ahí venían, digamos, cuando los elegimos, venían del sector privado, del sector público, de las universidades, porque en esto, en definitiva, se trata de un trabajo regional y para eso se requiere liderazgo regional, porque todas las estrategias regionales de desarrollo en Chile hoy día establecen la paradiplomacia, la internacionalización de las regiones, pero no todas van al mismo ritmo y depende mucho del liderazgo que haya en la región. Entonces, es un punto fundamental para que esto funcione. Muchas gracias, Paulina, por la respuesta. Rodolfo, también la misma pregunta genérica referida a las condiciones que tú ves para los cambios estructurales que planteaste en materia de educación, pero te tengo una pregunta de Manuel Saldaña, directa para educación. Dice, ¿creen que se debería subvencionar completamente
por parte del Estado a la oferta o a la demanda para la educación superior? Tienes ahí una pregunta específica. Tienes tus 5 minutos. Súper, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el Estado no se debería desentender de la educación y en particular de la educación superior. En ese sentido, el Estado debe asegurar un mínimo de condiciones y sobre todo hacerse presente en los lugares y en los sectores donde el mundo privado no se va a hacer presente o donde no es rentable, por ejemplo. Y por lo tanto, el Estado siempre juega un rol súper importante. Al mismo tiempo, siempre tiene que haber también un espacio para proyectos educativos desde la sociedad civil. O sea, nosotros ahora estamos en un evento del G9, somos universidades públicas no estatales, universidades que provienen, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de la sociedad civil de Valdivia o de Concepción. Son proyectos que vienen desde las mismas comunidades y por lo tanto tienen ideas y tienen motivaciones que el Estado no va a tener para hacer un proyecto educativo. Hay que encontrar un balance. Y pensando en el derecho a la educación superior, garantizando también el acceso a los estudiantes, independiente de si la universidad es estatal o no estatal. Ahora, respecto a la pregunta general, respecto a si hay condiciones para hacer estos cambios estructurales, a mí me gustaría modificarlo un poquito y pensar cómo podemos hacer una constitución que sea duradera. Obviamente nadie piensa que las constituciones duran para siempre, pero una buena constitución debería durar más que un par de años. Y países que tienen, digamos, una historia, una tradición de estabilidad política, tienen constituciones que duran varias décadas o incluso siglos. Y en ese sentido deberíamos estar pensando también no solamente hasta qué punto podemos lograr cambios fuertes, sino también cambios duraderos. Y ahí hay harta literatura en la ciencia política y en el derecho, y específicamente hay un libro muy bonito que se llama en inglés The Endurance of National Constitutions, o sea, la duración de las constituciones nacionales. Hicieron un grupo de expertos en derecho constitucional, Zachary Elkins, Tom Ginsburg y James Melton. Ellos dicen, entre otros factores, que el diseño constitucional es súper importante para la duración de las constituciones. Y yo me quiero concentrar en dos cosas, comparando la actual con la que podría ser la nueva constitución. Ellos dicen que la inclusión es súper importante, la inclusión de los distintos actores políticos y sociales. O sea, que la Constitución, para que dure y para que sea estable, tiene que reflejar la sociedad en la que se está redactando. Ese es un tema que no está en la Constitución actual y por lo tanto yo pensaba hace tiempo que la Constitución actual tenía fecha de caducidad por lo mismo. Y en ese sentido es súper importante que la nueva Constitución refleje efectivamente a la sociedad chilena actual, incluso, y esto es importante, incluso a los sectores que no nos gustan, porque esos sectores que no nos gustan también tienen una voz en el proceso, y es importante que esas voces se reflejen en el documento para que la Constitución perdure. Y otro aspecto súper importante es la flexibilidad de las constituciones. La Constitución actual es súper inflexible y es difícil hacer cambios. Tampoco se puede ir al otro extremo de que la Constitución sea una ley más y se pueda reformar en cualquier momento, pero que tenga un elemento de flexibilidad también nos hace pensar de que en el futuro, si la sociedad cambia, si la estructura social va evolucionando, otras personas vayan también agregando sus propias esperanzas, sus propios intereses en la Constitución. Eso es algo que creo yo que hay que ir considerando también en el proceso actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Quiero felicitar a los panelistas realmente disciplinados. He estado en congresos donde me salen muy chúcaros a veces los del panel y no terminan nunca. Así que ustedes, un 7 palomita para los rectores de sus respectivas casas de educación superior. Antes de pasar a una pregunta que en realidad esta no es una pregunta para ustedes, esta es una pregunta para los rectores probablemente que están conectados. La voy a dejar tirada. Dice Valesca Elsel Castro. Dice, buenas tardes, gracias por la iniciativa, saludos desde Villarrica. Si me permiten una pregunta para sumar al debate. ¿Las casas de estudio universitarias participarán como constituyentes o como técnicos? Ahí la dejo votando para los rectores. Después me mandaron una segunda ronda de preguntas, de las cuales nos vamos a hacer cargo en la medida que las lea, y ya con esta cerramos, me dicen mi WhatsApp amigo. Manuel Saldaña, ya te la leí a Rodolfo.
Jonathan Oberreuter nos manda una segunda pregunta. Dice, ¿cómo incluir lo colectivo en la nueva Constitución sin pasar a llevar el concepto de propiedad privada, que hoy día ha estado, o más bien este es uno de los eslogans de rechazo, como esta cosa de la propiedad privada? Luego dice Juan Pablo Rivera Velázquez, les saludo desde Puerto Montt, la Constitución vigente señala 5 veces en la libertad de culto, de enseñanza, el derecho de asociación, las clases de trabajo y el derecho a realizar actividad económica. Señala 5 veces la cuestión moral, además dice, la moral, las buenas costumbres, el orden público, etc. Pero ¿qué es la moral? ¿Cuál es el límite? Porque para alguien puede ser muy inmoral que las AFP traspasen las pérdidas a sus afiliados o que las empresas efectúen donaciones con franquicia tributaria a la vez que están despidiendo colaboradores. Debe mantenerse esto en una nueva constitución, etc. Y paso a Felipe en los últimos 5 minutos. Este más bien era un comentario, ¿eh? Pero para ti, Felipe, te tengo la pregunta de las condiciones y una pregunta de la primera ronda que te la guardé especialmente para ti. Y dice la siguiente. Matías Aguilar Ulloa dice, ¿qué modelo de organización podría dar mayor autonomía administrativa y política a las regiones? ¿Algún modelo que tú digas hay que plantearlo como para potenciar la autonomía administrativa y política a las regiones? Y la pregunta genérica de las condiciones. Y contigo estaríamos cerrando, Felipe. Tus 5 minutos. Gracias, Egon. Voy a abordar primero no sé si me escucho. Sí. Sí, bien. La pregunta es general y yo aquí básicamente concuerdo con lo que ya se ha dicho, tanto lo que ha dicho Rodolfo con lo que ha también señalado Paulina, en el sentido de que más bien la Constitución, o sea, la pregunta yo diría debería ser al revés, ¿no? Porque en definitiva a lo que nosotros deberíamos aspirar con el proceso constituyente es que la Constitución refleje el proyecto de sociedad que queremos para Chile, para los próximos, no sé, para las próximas décadas. Y en ese sentido, entonces, yo creo que en la medida en que la ciudadanía entienda esa idea, pues efectivamente las condiciones para el cambio van a existir, van a ser posibles. Y yo creo que en ese sentido, yo aquí voy a utilizar una expresión que viene de la doctrina de la seguridad nacional. Yo creo que el peor enemigo es el enemigo interno. ¿Y por qué lo digo? Porque en algún sentido el modelo liberal, libertario o neoliberal, como también se lo denomina, de derechos que contiene la Constitución, ha sido tremendamente exitoso. Y ha sido exitoso porque ha contado con el concurso de la ciudadanía. Durante mucho tiempo yo diría que la ciudadanía en general no se mostró incómoda con este modelo, sino más bien aceptó participar de él de buen grado. Y llegado un tiempo, pues en la medida en que se comenzaron a ver los efectos perniciosos que este generaba, pues hubo, ¿no?, ese giro copernicano, y entonces pues muchos entendimos de que si bien las libertades individuales son importantes, la idea de lo colectivo también es sumamente valiosa, y por lo tanto un modelo de derechos para una nueva constitución debería contener una fórmula que incorpore un equilibrio entre ambas nociones, ¿no?, entre la protección de las libertades individuales, pero también el fomento el fomento de la idea de poner a los derechos al servicio del interés colectivo. Se insinuaba en una de las preguntas, yo no la voy a intentar contestar ahora, simplemente quiero traerla para explicar la idea, ¿no? O sea, la misma idea de propiedad, ¿no? O sea, que se ha entendido desde una perspectiva liberal como un poder exclusivo sobre una cosa. Yo puedo utilizar una cosa incluso en perjuicio de mi vecino, ¿no? Bueno, hay una versión distinta de la propiedad, ¿no? Una propiedad que es servicial a la función social que ésta puede tener. Y entonces no necesariamente están ambos conceptos en oposición. Y respecto de la pregunta específica, si bien es una pregunta que apunta a otra cuestión, que no apunta al tema, digamos, al cual yo me referí, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones o qué modelo de organización podría favorecer la autonomía
las regiones. Yo aquí quiero hacer una confesión. Yo sí soy, digamos, en términos ideológicos, partidario de un modelo de federalismo razonable o racionalizado. Yo sé que mi posición es muy minoritaria en Chile, pero es la posición que he defendido, digamos, en mis publicaciones bueno, pero también en ese sentido soy pragmático y ahora mismo que estamos trabajando en varias iniciativas, en una de ellas donde también compartimos el trabajo, pues obviamente también creo que hay que ser pragmático y en ese sentido estaría, digamos, feliz de aceptar un modelo de Estado descentralizado y ese Estado descentralizado yo me lo imagino como un Estado administrativamente descentralizado, que es lo que tenemos hasta ahora, pero también un Estado políticamente descentralizado y un Estado fiscalmente descentralizado. Y en ese sentido, la institucionalidad debería pasar, creo yo, por reforzar los órganos con competencias subnacionales, los gobiernos regionales, pero también los municipios. Yo creo que quizás en toda la discusión que ha habido desde, yo diría, un lustro, quizás un poquito más, lo que partió con la Comisión de Descentralización en el segundo gobierno de Bachelet, quizás la parte que tiene que ver con las autonomías locales, la que ha quedado menos tratada, ha habido menos preocupación. Yo no soy partidario de transferir atribuciones a los gobiernos regionales para replicar la misma estructura jerárquica, ¿no?, que tenemos actualmente respecto de los niveles centro-periferia. Y entonces, en ese sentido, creo que una estructura debería trabajar en transferir competencias relevantes, pero que también en un modelo que articule dentro del contexto del gobierno regional a las autonomías locales. Muchas gracias, Felipe. Voy a leer un último comentario del profesor Gastón Vergara, director del Instituto de Administración, del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. Del Instituto de Administración soy yo, me estoy traspasándole el poder al profesor Vergara. Dice, la nueva constitución debería defender los derechos de toda la sociedad, ya que la actual defiende los derechos individuales. Hoy, si optamos por un derecho común, basta que algunos individualmente se opongan y ese derecho común no existe. Por ejemplo, dice él, el derecho al agua. Muy bien, para cerrar, yo les voy a dar un minuto a cada uno y a cada una de ustedes para que puedan cerrar con una idea o despedirse de este seminario del G9 que nos ha tenido 1 hora y 20 minutos acá compartiendo en las distintas plataformas de la universidad y de la red G9. Voy a comenzar por el mismo orden. Jane, por favor, para cerrar tu minuto. Bueno, va a ser muy poco, yo creo, pero quiero abordar el tema de lo colectivo y la propiedad privada. Yo diría, no sería tan opuesta esa relación si pensamos más, si quiere un federalismo radical o comunidades, políticas más pequeñas, porque es mucho más fácil pensar en lo colectivo cuando formamos parte y visibilizamos a las personas que forman parte de esa comunidad que es centrada en la idea de democracia. Y quiero usar el ejemplo de Suecia. En Suecia hay una ley de cierta manera, pero más que una ley, una práctica que hace que todo el mundo tiene derecho al bosque o yo diría bosque para nosotros, al forest, y que no se puede cortar un bosque o una plantación de árboles sin pedir permiso primero a la comunidad. Como eso me parece que podemos ir avanzando en un concepto así. No es como vinculante necesariamente, es un tema de ir generando colaboración, deliberación, conversaciones sobre el territorio que queremos, y eso incluye obviamente un derecho colectivo del agua, porque agua va corriendo de una parte a otra parte y siempre va a impactar en las personas que van más abajo. Gracias. Muchas gracias, Jane. Paulina. Bueno, yo quiero terminar con un llamado, en realidad, a la participación, porque si algo necesitamos en este proceso constituyente es justamente que la ciudadanía se mueva, que todos y todas nosotras participemos de este proceso que lo tenemos ya en marcha y que, en definitiva, va a determinar lo que va a ser nuestra sociedad en los próximos años. Y en ese sentido también pedir que los independientes también podamos tener una mayor
igualar la cancha en relación a aquellos que forman parte de los partidos políticos, porque en definitiva somos todos independientes o miembros de los partidos políticos quienes tenemos que trabajar y movilizarnos para poder, incluso en tiempos de pandemia, poder alzar la voz y llevar nuestras ideas a lo que va a ser, espero yo, una convención constitucional. Y que la voz de las regiones esté presente, porque tenemos muchas diferencias de todo tipo entre todas las regiones, y más aún si nos comparamos con la región metropolitana. Por lo tanto, independientes y regiones creo que deben tener una voz muy importante en este proceso constituyente, para que de verdad la Constitución sea, como decía Felipe y como también lo dijo Rodolfo, la expresión de la sociedad que somos, y no lo que solo un grupo pequeño quiere que sea. Muchísimas gracias, Paulina y Jane Simonson, ambas de la Universidad de Concepción, así que le agradezco muchísimo a ambas colegas por haber aceptado esta invitación. Rodolfo Dizzi. Bueno, solamente reiterar el llamado de Paulina a la participación. Como dijo Jane hace un rato, hay una brecha, un abismo realmente entre la ciudadanía y la política. La gente no confía en la política, y por lo mismo ojalá que este proceso ayude a cerrar esa brecha, a generar y regenerar las confianzas. La confianza además es mutua, porque en Chile no solamente la gente desconfía de la política, sino que la política y los políticos desconfían de la gente. Y en eso creo que es algo que eso también en este proceso se podría abordar a través de mecanismos de democracia directa. O sea, que una vez que, por ejemplo, se elijan los delegados a la convención, se establezcan dentro de la convención mecanismos para que la gente durante la redacción pueda participar. Y eso creo que podría ayudar a sanar un poco este problema político que tenemos, y eso depende de que la gente participe y de que los que sean representantes eventualmente también confíen en la gente. Así que eso. Muchas gracias, Rodolfo. A propósito de lo que dice Rodolfo, hoy día salió un artículo, o ayer, muy bueno de lo que tú señalas, que escribió Gonzalo Lamaza en CIPER Chile, en CIPER Académico. Precisamente aborda ese punto que señaló y reforzó Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo, de la Universidad Católica de Temuco, nuestro vecino de la región. Felipe, ¿sabes que el federalismo no es tan aislado? Esteban Valenzuela, Jaime Mulet, Marco Enrique Ominami, se lo he escuchado a lo menos 3 líderes de opinión en distintos ámbitos que han planteado la posibilidad de pensar Chile desde esa perspectiva. Así que no estás tan solo, Felipe. tu minuto, Felipe, de cierre y despedida. Sí, quiero decir 2 cosas, pero mira, en relación a eso, yo diría que la gente le tiene mucho miedo a la palabra, y en esto Jane tiene mucha razón. Las categorías, Estado unitario, Estado descentralizado, autónomo, federal, no son categorías estancas, sino más bien es una especie de continuo, y entonces uno puede tomar elementos del federalismo y mezclarlos. No son estructuras tan rígidas, pero solo como palabras finales, yo quisiera invitar a la gente a disfrutar de este momento histórico. Es un momento único en nuestra historia como república, y yo diría que no son muchos los países que tienen la suerte de poder disfrutar de un proceso constituyente institucionalizado, ordenado, con garantías de participación igualitarias, competitivas, y eso es una cuestión por la cual nosotros deberíamos estar contentos. Yo creo que, y para quienes tienen algo de temor, hay una vieja idea, creo que fue Thomas Jefferson quien lo planteó, de que lo sano sería que cada 30, 40 años las sociedades deberían pensar en cuál es el proyecto de sociedad en la que quieren vivir, porque de lo contrario, pues sería el gobierno de los muertos por sobre los vivos. En la medida en que una constitución refleja un momento determinado de la evolución social, pues no sería justo que quienes ya no están entre nosotros nos impongan un modelo. Y yo creo que ese momento es el momento que estamos viviendo ahora, y en vez de tener el temor al vacío, el horror vacui, yo quisiera invitar a la gente a participar y a formar parte de este proyecto en común, incluso a quienes no nos gustan o piensan distinto de nosotros. Sin ellos tampoco se podría
llevar a cabo esta empresa. Muchas gracias, Felipe, nuestro dueño de casa también, anfitrión de la Universidad Austral. Rector, las palabras de cierre, por favor, están a su cargo. Muchas gracias, Egon. Parece que hay un consenso realmente respecto de la necesidad de descentralizar desde Valdivia, ¿verdad? Hay mucha historia de federalismo, además, Felipe, así es que el valdiviano federal podrían ser los valdivianos federal. Por lo tanto, quiero naturalmente destacar ese espacio, ¿verdad?, de reflexión que ustedes han instalado al cerrar estas palabras, porque las universidades también han sido a lo largo de la historia de nuestro país un esfuerzo de descentralización. Y como bien señaló Rodolfo, el derecho, ¿verdad?, a la educación superior se puede ejercer en la medida en que tengamos un sistema de educación superior descentralizado y fuerte en todas las regiones del país, dándole oportunidades de desarrollo a los jóvenes. De lo contrario, no es posible. Y este país partió su modelo universitario con unas características extremadamente centralistas. Y por lo tanto fue lucha de las regiones lograr que se produjera un proceso de descentralización. Y ahí está la historia, ¿verdad?, de la Universidad de Concepción, la historia de la Universidad del Norte, la historia de la Universidad Austral de Chile y, por supuesto, el aporte de las universidades católicas en las regiones de nuestro país. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad?, un espacio de discusión muy interesante que han generado ustedes y que quiero agradecer en nombre de la red de universidades G9 y agradecer también al público que nos ha seguido y que ha interactuado, ha participado, lo que muestra, ¿verdad?, que esta reflexión sobre el país que queremos tiene un consenso que probablemente también alcanza a una parte muy importante de los habitantes de la región metropolitana. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Egon por haber organizado junto al equipo de la Dirección de Vinculación, también la directora Leonora Adán y otros colegas que han organizado este trabajo, y por supuesto a toda la red que nos ha permitido estar en todo el país y probablemente también siendo seguidos desde otras zonas del mundo. Así es que gracias de nuevo en nombre de la red y felicitaciones, ¿verdad?, por el extraordinario nivel de la reflexión que hemos escuchado de parte de todos ustedes. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, colegas y amigos. Nos vemos. Hagámonos chaito así para que todos nos despedamos. Sí, muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Estamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile por la